Terapia respiratoria y el día de hoy vamos a hablar sobre los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso somático, la relación que hay con la farmacología, la histamina, la bradicina y sus antagonistas. La neurotransmisión es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí y con otras células, como las células musculares y las células glandulares. Este proceso ocurre gracias a la liberación de neurotransmisores, los cuales son sustancias químicas que facilitan la transmisión y la comunicación mediante la sinapsis. La sinapsis, por su parte, es la conexión entre neuronas en las que ellas se transmiten impulsos nerviosos. Y tenemos dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química es aquella en donde las neuronas no están comunicadas entre sí y, por su parte, son los neurotransmisores los que viajan a través de estas para transmitir información. Y la sinapsis eléctrica es aquella donde las neuronas están conectadas entre sí y se comunican a través de descargas eléctricas. Los mediadores de la inflamación son moléculas que inician y regulan las reacciones inflamatorias en el cuerpo. Primero tenemos las aminas vasoactivas, como la histamina y la serotonina. La histamina causa dilatación en las arterias y aumenta la permeabilidad de las vénulas, mientras que la serotonina influye en la permeabilidad vascular y facilita la llegada de células inmunes al sitio de la inflamación, aplicando así la respuesta inflamatoria. Luego están los mediadores lipídicos. La prostaciclina causa vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria, mientras que los tromboxanos causan vasoconstricción y favorecen la agregación plaquetaria. La prostaglandina E2 y D2 causan vasodilatación y aumentan la permeabilidad vascular. Los leucotrienos amplifican la respuesta inflamatoria y las lipoxinas inhiben el reclutamiento y desplazamiento de células inmunitarias y la activación de los neutrófilos. Y finalmente tenemos la citocina y la quimiosina. Las citocinas amplifican y regulan la respuesta inflamatoria, mientras que las quimiosinas guían a las células inmunitarias hacia el sitio de la inflamación para combatir la infección y reparar daños tisulares. El sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias como la frecuencia respiratoria, la profundidad respiratoria y la dilatación de las vías respiratorias. Se divide el sistema nervioso autónomo en dos partes, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático estimula las respuestas, aumenta la frecuencia y la dilatación respiratoria. Y el sistema nervioso parasimpático promueve la respuesta como el descanso, la dilatación y disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta la secreción bronquial. Algunos ejemplos de farmacología que actúan sobre el sistema nervioso autónomo y somático en terapia respiratoria son los broncodilatadores adrenérgicos, que estos actúan sobre el sistema nervioso autónomo para la dilatación de la vía respiratoria. Broncoconstrictores beta-2 agonistas, que estos actúan sobre el sistema parasimpático para conducir las vías respiratorias. La neurotransmisión y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático hace parte del sistema nervioso y es el encargado de controlar movimientos voluntarios y de recibir la información de la periferia o del mundo exterior. ¿Cómo se da la neurotransmisión en el sistema nervioso somático? Encontramos como primera medida la señal eléctrica, que es cuando ingresa una señal eléctrica o un impulso eléctrico a la neurona y este viaja por todo el axón. Como segunda medida tenemos la liberación de neurotransmisores. Esto ocurre cuando esta señal llega al extremo del axón y ahí se provoca un impulso eléctrico liberando así los neurotransmisores y se da la sinapsis, que es el paso o el viaje de la información de neurona a neurona. Existen 4 principales receptores de la histamina en el organismo, el cual el primero es el receptor H1. Este receptor se encuentra en el músculo liso de los vasos sanguíneos y en las células glandulares
y en el sistema nervioso central. Su activación provoca una contracción del músculo liso y la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que resulta así síntomas como de alergia, como son el enrojecimiento, hinchazón y picor. La histamina desempeña una respuesta alérgica inmediata y es un regulador importante para la secreción de ácido gástrico. Una vez liberada esta histamina a diversos estímulos, como alérgenos o infecciones, actúa sobre diferentes receptores en los tejidos, desencadenando así una serie de efectos biológicos. ¿Qué es la bradicinina? La bradicinina es un compuesto clasificado y organizado que se conoce como péptido y tiene como función la dilatación. Se encuentra en diferentes tejidos, liberando, se encuentra en procesos como la lesión, como inflamación, como las reacciones alérgicas. Actúa como un vasodilatador dentro de estas células sanguíneas, lo que va a provocar pues, la relajación. ¿Qué pasa en momentos de relajación? Pues va a haber una dilatación, un aumento de flujo sanguíneo y va a disminuir la presión arterial. ¿Qué efecto tiene esta bradicinina? Pues aumenta esos niveles de calcio, aumenta los iones de calcio en los vasos sanguíneos y va a liberar el glutamato. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de glutamato? Pues hay una muerte de estas células cerebrales y este proceso se le llama totoxicidad. La relación de la farmacología con terapia respiratoria. La histamina y la bradicina son medicamentos inflamatorios que hacen una respuesta fisiológicas y patológicas, particularmente en el sistema respiratorio. La histamina produce una broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular y exceso de moco, lo que contribuye a síntomas como el asma y otras enfermedades respiratorias. En terapia respiratoria se utilizan antagonistas de los receptores H1 de la histamina para prevenir alergias como la rinitis y el asma alérgica. En las vías respiratorias, la bradicina puede inducir a tos, a exceso de moco y una permeabilidad más intensa, lo que contribuye a una inflamación o al edema.